Calibán y la bruja. Calibán y la bruja. Calibán y la bruja. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Silvia Federici. Traducción. Verónica Embel y Leopoldo Sebastián Touza. 4. La gran casa de brujas en Europa. De cintura para abajo son centauros, aunque sean mujeres por arriba. Hasta el talle gobiernan los dioses. Hacia abajo, los demonios. Ahí está el infierno, las tinieblas, el pozo sulfúreo, ardiendo, quemando. Peste, podredumbre. Shakespeare, Rey Lear, 1606. Vosotras sois las verdaderas hienas, que nos encantéis con la blancura de vuestras pieles y cuando la locura nos ha puesto a vuestro alcance, se abalanzan sobre nosotros. Vosotras sois las traidoras a la sabiduría, el impedimento de la industria y los impedimentos de la virtud y los acosos que nos conducen hacia todos los vicios, la impiedad y la ruina. Vosotras sois el paraíso de los necios, la plaga del sabio y el gran error de la naturaleza. Walter Charleton, La matrona de Efeso, 1659. Introducción. La casa de brujas rara vez aparece en la historia del proletariado. Hasta hoy, continúa siendo uno de los fenómenos menos estudiados en la historia de Europa, uno, tal vez, de la historia mundial, si consideramos que la acusación de adoración al demonio fue llevada al Nuevo Mundo por los misioneros y conquistadores como una herramienta para la subyugación de las poblaciones locales. El hecho de que las víctimas, en Europa, hayan sido fundamentalmente mujeres campesinas da cuenta, tal vez, de la trasnochada indiferencia de los historiadores hacia este genocidio. Una indiferencia que ronda la complicidad, ya que la eliminación de las brujas de las páginas de la historia ha contribuido a trivializar su eliminación física en la hoguera, sugiriendo que fue un fenómeno de significado menor, cuando no una cuestión de folclore. Incluso los estudiosos de la casa de brujas, en el pasado eran casi exclusivamente hombres, fueron con frecuencia dignos herederos de los demonólogos del siglo XVI. Al tiempo que deploraban el exterminio de las brujas, muchos han insistido en retratarlas como necias despreciables, que padecían alucinaciones. De esta manera su persecución podría explicarse como un proceso de terapia social, que sirvió para reforzar la cohesión amistosa. Podría ser descrita en términos médicos como pánico, locura, epidemia, caracterizaciones todas que exculpan a los cazadores de brujas y despolitizan sus crímenes. Los ejemplos de la misoginia que ha inspirado el abordaje académico de la casa de brujas son abundantes. Tal y como señaló Mary Daly ya en 1978, buena parte de la literatura sobre este tema ha sido escrita desde un punto de vista favorable a la ejecución de las mujeres, lo que desacredita a las víctimas de la persecución retratándolas como fracasos sociales, mujeres deshonradas o frustradas en el amor, o incluso como pervertidas que disfrutaban burlándose de sus inquisidores masculinos con sus fantasías sexuales. Daly, 1978. 213, cita el ejemplo de The History of Psychiatry, de F. G. Alexander y S. T. Selznick, donde leemos que, y las brujas acusadas daban frecuentemente ventaja a sus perseguidores. Una bruja aliviaba su culpa confesando sus fantasías sexuales en la audiencia pública. Al mismo tiempo, alcanzaba cierta gratificación erótica al detenerse en todos los detalles ante sus acusadores masculinos. Estas mujeres, gravemente perturbadas desde el punto de vista emocional, eran particularmente susceptibles a la sugerencia de que albergaban demonios y diablos, y estaban dispuestas a confesar su cohabitación con espíritus malignos, de la misma manera que hoy en día los individuos perturbados, influidos por los titulares de los diarios, fantasean con ser asesinos con orden de captura. Tanto en la primera como en la segunda generación de especialistas académicos en la casa de brujas podemos encontrar excepciones a esta tendencia de acusar a las víctimas. Entre ellos debemos recordar a Alan McFarlane, 1970, E. W. Monter, 1969, 1976, 1977, y Alfred Soman, 1992. Pero solo el movimiento feminista ha logrado que la casa de brujas emergiese de la clandestinidad a la que se la había confinado, gracias a la identificación de las feministas con las brujas, adoptadas pronto como símbolo de la revuelta femenina. Las feministas reconocieron rápidamente que cientos de miles de mujeres no podrían haber sido masacradas y sometidas a las torturas más crueles de no haber sido porque planteaban un desafío a la estructura de poder. También se dieron cuenta de que tal guerra contra las mujeres, que se sostuvo durante un periodo de al menos 2 siglos, constituyó un punto decisivo en la historia de las mujeres en Europa.
El pecado original fue el proceso de degradación social que sufrieron las mujeres con la llegada del capitalismo. Lo que la conforma, por lo tanto, como un fenómeno al que debemos regresar de forma reiterada si queremos comprender la misoginia que todavía caracteriza la práctica institucional y las relaciones entre hombres y mujeres. A diferencia de las feministas, los historiadores marxistas, incluso cuando se dedican al estudio de la transición al capitalismo, salvo muy pocas excepciones, han consignado la caza de brujas al olvido, como si careciera de relevancia para la historia de la lucha de clases. Las dimensiones de la masacre deberían, no obstante, haber levantado algunas sospechas. En menos de 2 siglos cientos de miles de mujeres fueron quemadas, colgadas y torturadas. Debería haberse considerado significativo que la caza de brujas fuera contemporánea a la colonización y al exterminio de las poblaciones del Nuevo Mundo, los cercamientos ingleses, el comienzo de la trata de esclavos, la promulgación de leyes sangrientas contra los vagabundos y mendigos, y que alcanzara su punto culminante en el interregno entre el fin del feudalismo y el despegue capitalista, cuando los campesinos en Europa alcanzaron el punto máximo de su poder, al tiempo que sufrieron su mayor derrota histórica. Hasta ahora, sin embargo, este aspecto de la acumulación primitiva verdaderamente ha sido un secreto. Las épocas de la quema de brujas y la iniciativa estatal. Lo que todavía no se ha reconocido es que la caza de brujas constituyera uno de los acontecimientos más importantes del desarrollo de la sociedad capitalista y de la formación del proletariado moderno. El desencadenamiento de una campaña de terror contra las mujeres, no igualada por ninguna otra persecución, debilitó la capacidad de resistencia del campesinado europeo ante el ataque lanzado en su contra por la aristocracia terrateniente y el Estado, siempre en una época en que la comunidad campesina comenzaba a desintegrarse bajo el impacto combinado de la privatización de la tierra, el aumento de los impuestos y la extensión del control estatal sobre todos los aspectos de la vida social. La caza de brujas ahondó las divisiones entre mujeres y hombres, inculcó a los hombres el miedo al poder de las mujeres y destruyó un universo de prácticas, creencias y sujetos sociales cuya existencia era incompatible con la disciplina del trabajo capitalista, redefiniendo así los principales elementos de la reproducción social. En este sentido, y de un modo similar al ataque a la cultura popular y el gran encierro de pobres y vagabundos en Workhouses 5 de casas correccionales, la caza de brujas fue un elemento esencial de la acumulación primitiva y de la transición al capitalismo. Más adelante veremos qué tipo de miedos logró disipar la caza de brujas en la clase dominante y qué efectos tuvo esta en la posición de las mujeres en Europa. Ahora quiero subrayar que, contrariamente a la visión propagada por la Ilustración, la caza de brujas no fue el último destello de un mundo feudal agonizante. Es bien sabido que la supersticiosa Edad Media no persiguió a ninguna bruja. El mero concepto de brujería no cobró forma hasta la Baja Edad Media y nunca hubo juicios y ejecuciones masivas durante los años oscuros, a pesar del hecho de que la magia impregnaba la vida cotidiana y de que, desde el Imperio Romano tardío, había sido temida por la clase dominante como herramienta de insubordinación entre los esclavos. 6 En los siglos VII y VIII, se introdujo el crimen de maleficium en los códigos de los nuevos reinos teutónicos, tal y como había ocurrido con el código romano. Esta era la época de la conquista árabe que, aparentemente, enfervorizó los corazones de los esclavos en Europa ante la perspectiva de la libertad, animándoles a tomar las armas contra sus dueños. Esta innovación legal puede haber sido así una reacción al miedo generado entre las élites por el avance de los sarracenos que, según se creía, eran grandes expertos en las artes mágicas. Pero en aquella época solo eran castigadas por maleficium aquellas prácticas mágicas que infligían daño a las personas y a las cosas, y la Iglesia solo usó esta expresión para criticar a aquellos que creían en los actos de magia. 8 La situación cambió hacia mediados del siglo XV. En esta época de revueltas populares, epidemias y de crisis feudal incipiente tuvieron lugar los primeros juicios a brujas, en Francia meridional, Alemania, Suiza e Italia, las primeras descripciones de la aquelarre y el desarrollo de la doctrina sobre la brujería, en la que la magia fue declarada una forma de herejía y el máximo crimen contra Dios, la naturaleza y el Estado. Entre 1435 y 1487 se escribieron 28 tratados sobre brujería, culminando, en la víspera del viaje de Colón, con la publicación en 1486 del tristemente célebre Malleus Maleficarum, el martillo de los brujos,
que, de acuerdo con una nueva bula papal sobre la cuestión, la Sumus Desiderantes, 1484, de Inocencio VIII, señalaba que la Iglesia consideraba la brujería como una nueva amenaza. No obstante, el clima intelectual que predominó durante el Renacimiento, especialmente en Italia, siguió caracterizado por el escepticismo respecto a todo lo relacionado con lo sobrenatural. Los intelectuales italianos, desde Ludovico Ariosto hasta Giordano Bruno y Nicolás Maquiavelo, vieron con ironía las historias clericales sobre los actos del diablo, haciendo hincapié, en cambio, especialmente en el caso de Bruno, en el poder inicuo del oro y el dinero. Non incanti mai contanti, no encantos sino monedas, es el lema de uno de los personajes de una comedia de Bruno, que resume la perspectiva de la élite intelectual y los círculos aristocráticos de la época. Fue después de mediados del siglo XVI, en las mismas décadas en que los conquistadores españoles subyugaban a las poblaciones americanas, cuando empezó a aumentar la cantidad de mujeres juzgadas como brujas, así como la iniciativa de la persecución pasó de la Inquisición a las cortes seculares. La caza de brujas alcanzó su punto máximo entre 1580 y 1630, es decir, en la época en la que las relaciones feudales ya estaban dando paso a las instituciones económicas y políticas típicas del capitalismo mercantil. Fue en este largo siglo de hierro cuando, prácticamente por medio de un acuerdo tácito entre países a menudo en guerra entre sí, se multiplicaron las hogueras, al tiempo que el Estado comenzó a denunciar la existencia de brujas y a tomar la iniciativa en su persecución. La Constitutio Criminalis Carolina, el Código Legal Imperial promulgado por Carlos V en 1532, estableció que la brujería sería penada con la muerte. En la Inglaterra protestante, la persecución fue legalizada a través de 3 actas del Parlamento aprobadas en 1542, 1563 y 1604, esta última introdujo la pena de muerte incluso en la ausencia de daño a personas o cosas. Después de 1550, en Escocia, Suiza, Francia y los Países Bajos españoles se aprobaron también leyes y ordenanzas que hicieron de la brujería un crimen capital e incitaron a la población a denunciar a las sospechosas de brujería. Estas fueron expedidas nuevamente en los años siguientes para aumentar la cantidad de personas que podían ser ejecutadas y, nuevamente, para hacer de la brujería como tal, y no de los daños que supuestamente provocaba, un crimen grave. Los mecanismos de la persecución confirman que la caza de brujas no fue un proceso espontáneo, un movimiento desde abajo al que las clases gobernantes y administrativas estaban obligadas a responder. Como Cristina Lerner ha mostrado para el caso de Escocia, la caza de brujas requería una vasta organización y administración oficial. Antes de que los vecinos se acusaran entre sí o de que comunidades enteras fueran presas del pánico, tuvo lugar un adoctrinamiento sostenido en el que las autoridades expresaron públicamente su preocupación por la propagación de las brujas y viajaron de aldea en aldea para enseñarle a la gente a reconocerlas, en algunos casos llevando consigo listados de mujeres sospechosas de ser brujas y amenazando con castigar a quienes le dieran asilo o les brindaran ayuda. A partir del Sínodo de Aberdeen, 1603, los ministros de la Iglesia Presbiteriana de Escocia recibieron órdenes de preguntarle a sus feligreses, bajo juramento, si sospechaban que alguna mujer fuera bruja. En las iglesias se colocaron urnas para permitir que los informantes permanecieran en el anonimato. Entonces, después de que una mujer cayera bajo sospecha, el ministro exhortaba a los fieles desde el púlpito a que testificaran en su contra, estando prohibido brindarle asistencia alguna. En otros países también se solicitaban denuncias. En Alemania, esta era la tarea de los visitantes designados por la Iglesia luterana con el consentimiento de los príncipes alemanes. En Italia septentrional, los ministros y las autoridades alimentaban las sospechas y se aseguraban de que acabaran en denuncias. También se aseguraban de que las acusadas estuvieran completamente aisladas, forzándolas, entre otras cosas, a llevar carteles en su vestimenta para que la gente se mantuviera alejada de ellas. La caza de brujas fue también la primera persecución en Europa que usó propaganda multimedia con el fin de generar una psicosis de masas entre la población. Una de las primeras tareas de la imprenta fue alertar al público sobre los peligros que suponían las brujas, a través de panfletos que publicitaban los juicios más famosos y los detalles de sus hechos más atroces. Para este trabajo se reclutaron artistas, entre ellos el alemán Hans van Hoon, a quien debemos algunos de los retratos de brujas más mordaces.
pero fueron los juristas, magistrados y demonólogos, frecuentemente encarnados en la misma persona, quienes más contribuyeron a la persecución. Fueron ellos quienes sistematizaron los argumentos, respondieron a los críticos y perfeccionaron la maquinaria legal que, hacia finales del siglo XVI, dio un formato normalizado, casi burocrático, a los juicios, lo que explica las semejanzas entre las confesiones más allá de las fronteras nacionales. En su trabajo, los hombres de la ley contaron con la cooperación de los intelectuales de mayor prestigio de la época, incluidos filósofos y hombres de ciencia que aún hoy son elogiados como los padres del racionalismo moderno. Entre ellos estaba el teórico político inglés Thomas Hobbes, quien a pesar de su escepticismo sobre la existencia de la brujería, aprobó la persecución como forma de control social. Enemigo feroz de las brujas, obsesivo en su odio hacia ellas y en sus llamamientos a un baño de sangre, fue también Jean Bodin, el famoso abogado y teórico político francés, a quien el historiador Trevor Roper llama el Aristóteles y el Montesquieu del siglo XVI. Bodin, al que se le acredita la autoría del primer tratado sobre la inflación, participó en muchos juicios y escribió un libro sobre pruebas en el que insistía en que las brujas debían ser quemadas vivas, en lugar de ser misericordiosamente estranguladas antes de ser arrojadas a las llamas, que debían ser cauterizadas, así su carne se pudría antes de morir, y que sus hijos también debían ser quemados. Bodin no fue un caso aislado. En este siglo de genios, Bacon, Kepler, Galileo, Shakespeare, Pascal, Descartes, que fue testigo del triunfo de la revolución copernicana, el nacimiento de la ciencia moderna y el desarrollo del racionalismo científico, la brujería se convirtió en uno de los temas de debate favoritos de las élites intelectuales europeas. Jueces, abogados, estadistas, filósofos, científicos y teólogos se preocuparon por el problema, escribieron panfletos y demonologías, acordaron que este era el crimen más vil y exigieron que fuera castigado. No puede haber duda, entonces, de que la caza de brujas fue una iniciativa política de gran importancia. La Iglesia Católica proveyó el andamiaje metafísico e ideológico para la caza de brujas e instigó la persecución de las mismas de igual manera en que previamente había instigado la persecución de los herejes. Sin la Inquisición, las numerosas bulas papales que exhortaban a las autoridades seculares a buscar y castigar a las brujas y, sobre todo, sin los siglos de campañas misóginas de la Iglesia contra las mujeres, la caza de brujas no hubiera sido posible. Pero, al revés de lo que sugiere el estereotipo, la caza de brujas no fue solo un producto del fanatismo papal o de las maquinaciones de la Inquisición romana. En su apogeo, las cortes seculares llevaron a cabo la mayor parte de los juicios, mientras que en las regiones en las que operaba la Inquisición, Italia y España, la cantidad de ejecuciones permaneció comparativamente más baja. Después de la Reforma Protestante, que debilitó el poder de la Iglesia Católica, la Inquisición comenzó incluso a contener el celo de las autoridades contra las brujas, al tiempo que intensificaba la persecución de los judíos. Además, la Inquisición siempre dependió de la cooperación del Estado para llevar adelante las ejecuciones, ya que el clero quería evitar la vergüenza del derramamiento de sangre. La colaboración entre la Iglesia y el Estado fue aún mayor en las regiones donde predominó la Reforma, en aquellas donde el Estado se había convertido en la Iglesia, como en Inglaterra, o la Iglesia se había convertido en Estado, como en Ginebra, y, en menor grado, en Escocia. Aquí una rama del poder legislaba y ejecutaba, y la ideología religiosa revelaba abiertamente sus connotaciones políticas. La naturaleza política de la caza de brujas también queda demostrada por el hecho de que tanto las naciones católicas como las protestantes, en guerra entre sí en todo lo demás, se unieron y compartieron argumentos para perseguir a las brujas. No es una exageración decir así que la caza de brujas fue el primer terreno de unidad en la política de las nuevas naciones-estado europeas, el primer ejemplo de unificación europea después del cisma de la Reforma. Atravesando todas las fronteras, la caza de brujas se diseminó desde Francia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Escocia y Suecia. ¿Qué miedos instigaron semejante política concertada del genocidio? ¿Por qué se desencadenó semejante violencia? ¿Y por qué fueron las mujeres su objetivo principal?